vamos a hablar de un poco del rock. Vamos a hablar brevemente porque nos queda poco tiempo para terminar el primer bloque. Bueno, en el rock cabe destacar que hubo dos boom acá en Uruguay. Hubo dos boom. En el primero, que fue después de haber recuperado la democracia en Uruguay en 1985, empezaron a surgir bandas de rock y sobre todo corte punk. Ahí empezaron a surgir las bandas como Los Estómagos, Los Traidores, ADN, Los Tontos, El Cuarteto de Nos, La Chancha, Los Vidrios, Cero, Neo 23 y Tabaré Rivero con la Tabaré River Rock Banda. Veo que hizo los deberes. Estuve estudiando mucho las bandas. Sí. Y bueno, lo que tenía particular en ese momento, era que sonaba mucho en las radios uruguayas. Pero hay una radio en particular, acá en Montevideo, que era sinónimo de rock, que era El Dorado FM. Es una radio difunta que no existe hasta ahora, pero en su momento, los años 80, era la radio que era sinónimo de rock. Entonces pasaban rock todo el tiempo. Y bueno, también cabe destacar que en ese momento las bandas uruguayas de rock como que coincidieron también en momentos con otras bandas y coincidieron en escenarios. Por ejemplo, en el Montevideo Rock, que se hizo en la década de los 80, que compartieron escenarios, por ejemplo, Sumo, la banda Sumo de Argentina, Fito Páez, La Torre, la brasileña Legión Urbana y la chilena Prisioneros. Y bueno, para la década de los 90 el rock uruguayo empezó a decaer por distintas razones. Las bandas uruguayas de esa época de postdictadura empezaron a disolverse porque no supieron adaptarse a los nuevos gustos de aquellos momentos, o no supieron adaptarse a lo comercial también. Y aparte se dio en ese momento lo que estábamos hablando recién, el boom de la plena tropical y todo. El boom de la plena. Y bueno... Pero llegan los 2000 y ¿qué pasa? Pero pará, no te me adelantes, Maxi, por favor. Que voy a contar un poco de lo que fue en esa... lo que sonaba en los 90, que era el rock del otro lado del río, sobre todo Los Redondos, Soda Stereo, Charly García. Y bueno, y en las décadas de los 90 sobrevivieron algunas bandas de rock post-dictadura, por ejemplo Buitres, que fue lo que era lo siguiente de Los Estómagos, que se disolvieron Los Estómagos, y de la batuta de Gabriel Pelufo y Parodi, crearon Buitres. También sobrevivió Níquel, el Cuarteto de Nos también, y al final de la década de los 90 empezaron a surgir nuevas bandas. Por ejemplo, también hubo una fusión el rap con el rock. Una banda reconocida de hoy en día sería el Peyote Asesino. Y bueno, y empezaron a surgir bandas de corte ska, y ahí se viene lo que sería La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, y entre otras. Y al principio de los 2000, Uruguay entró en una recesión económica muy importante. Previo a la crisis. Claro, previo a la crisis. Y esto llegó a que la gente estuviera en disconformidad. Y ahí las empresas empezaron a emplear nuevas estrategias para atraer el público del rock uruguayo. Entonces, empresas como Pepsi hicieron festivales. Pilsen. El Pilsen Rock. Yo no fui. Bueno, yo no pude ir al Pilsen Rock porque era muy chico. La FM 100.3, lo que era la Radio X, también hizo la fiesta de la X. Y bueno, y ahí empezaron a surgir bandas, empezaron a tocar, se empezaron a sonar en el territorio del país.
y se empezaron a hacer conocidos. Y bueno, los discos, por razones obvias, estaban relativamente baratos por el tema de la crisis. De la crisis, claro. Y bueno, Pero también estos grupos salieron en forma de protesta ante todo lo que estaba pasando. Por eso también atrajeron mucho público. Y bueno, y no había tanta influencia también en Estados Unidos, que me olvidé de comentar que en los 90 hubo una gran influencia de Estados Unidos, sobre todo con Nirvana, Metallica, Guns N' Roses y entre otras. Y ahora en Estados Unidos, al principio de los 2000, empezó a sonar lo que era el nu metal. Para los que no saben qué es el nu metal, un ejemplo es Linkin Park. Y bueno, empezaron a sonar, como dije anteriormente, estas bandas que tomaron la posta del rock uruguayo. ¿Cuál es su banda favorita de rock? La Vela Puerca. Muy bien, así me gusta. Y bueno, somos dos. Y bueno, una de estas bandas, La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Hereford, Bufón, Snake, 11 Tiros, La Abuela Coca, y La Trampa. La Trampa, que sobrevivió. Una de las cosas que pasó en la década de los 2000, que las bandas viejas, entre comillas, siguieron sonando. Por ejemplo, está Buitres, El Cuarteto de Nos, Trotsky y Vengarán, Buenos Muchachos, y también La Tabaré. Y bueno, y ahí fue más o menos lo que fueron los dos boom, el rock uruguayo en Uruguay, Un distinto Joaquín.